continuar con la segunda parte del tema de proceso de conformado de metales. En la clase pasada veíamos la definición del proceso, cuáles son los tipos de conformado, el trabajo en frío, el trabajo en caliente. Vimos un poquito sobre el proceso de trabajo en frío. Vimos también un poco sobre, así muy de manera superficial, los tipos de trabajo en frío, el troquelado, el doblado, etcétera. Ahorita vamos a ver ya un poquito más a detalle cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar. El primer trabajo en frío que tenemos aquí es el proceso de cizallado. Ustedes ya lo conocen, han trabajado con él en el taller. Fue pues la segunda operación o el segundo proceso que hicieron para el proyecto final. El primero fue el marcado, después fue el cizallado. El cizallado es una operación de corte de lámina que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes cortantes, que igual se los comentaba la clase anterior. Las partes que están en color amarillo son los dados cortantes, ¿no? El dado base, en el cual les decía, si se acuerdan, que pusieran sus marcas de la lámina sobre el borde del borde inferior, ¿no? Y el borde superior, el color amarillo, es el que hace el corte. Obviamente el corte va acompañado de una velocidad y de una fuerza suministrada. Si aplicamos una fuerza con una velocidad no suficiente, no se puede realizar el corte. O viceversa, si aplicamos mucha velocidad pero poca fuerza, tampoco logramos el corte. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cizallado está dentro de la fase de fractura. Y para poder llegar a esa fase ocupamos fuerza y velocidad. Y aquí está abajo, ¿no? Aquí nos dice donde V es la velocidad y F es la fuerza de la cuchilla, ¿sí? Y aquí están los paso a paso, ¿no? El proceso de cizallado. Está la deformación plástica en el límite plástico, está la penetración y después la fractura. Número 2, el proceso de troquelado. Este proceso pues no lo vimos en el laboratorio porque no implicaba dentro del proyecto, pero aquí se los platico, ¿no? Es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes desarrollados entre un punzón y una matriz. En este caso, ese sería el punzón, esa sería la matriz, la parte que está aquí en color oscuro. Y la diferencia entre el troquelado y el cizallado es que el cizallado nada más separa material, divide la lámina en tres piezas, y el troquelado forma figuras específicas. Por ahí ayer les mostraba unas imágenes de unas piezas troqueladas, ¿no? Como ejemplo, dice el producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un proceso de troquelado. Este es el punzón, y aquí en la base, en este bloque que está aquí abajo, está pues la base, ¿no? La parte complementaria del punzón, y aquí está el proceso. Se están cortando unas pequeñas ruedas de metal. Aquí hay una observación muy curiosa en el proceso de troquelado. Cuando nosotros mandamos diseñar o pedimos que nos diseñen un troquel para hacer un trabajo en específico, vamos a suponer que mandamos hacer un troquel para hacer este trabajo. Lo primero que nos van a preguntar es si el troquel va a ser diseñado para las piezas o para la placa de metal. Es decir, que si lo que queremos es sacar piezas o si lo que queremos es la placa perforada. ¿Por qué? Por la razón de que vamos a suponer que la placa o que el diámetro del punzón es de 1 pulgada, ¿sí? Nos van a preguntar si queremos 1 pulgada en el barreno o 1 pulgada en la parte de la pieza cortada, porque no es la misma. Si nosotros le decimos que queremos 1 pulgada en la parte perforada, en la pieza interior nos va a dar una cantidad menor y ya no nos sirve ese elemento como parte de la operación, ¿no? O bien, si le decimos que lo que queremos es la pieza que mide 1 pulgada, pues obviamente en la parte de la placa va a medir
mayor por cuestiones de congruencia, ¿no?, en la geometría del corte del punzón. Bueno, espero me haya explicado y me haya entendido lo que les traté de decir, porque es algo importante en el momento de diseñar punzones, ¿no? Número 3, proceso de doblado. Este proceso también ustedes ya lo conocen, ya han trabajado con él. El doblado de los metales es la deformación de las láminas alrededor de un determinado ángulo. Durante la operación, las fibras externas del material, es decir, la parte interna, la cara interna de la lámina, está en tensión, mientras que la parte exterior, ¿no?, de la lámina está en tensión y la parte interna de la lámina está en compresión. Aquí está el proceso, aquí lo pueden ver ustedes, a pesar de que ya lo conocen. Es introducir la pieza de lámina en la dobladora. En este caso, pues es una imagen de una dobladora CNC. Como les comentaba en la clase anterior, ya el dado ya trae un ángulo predeterminado y va a generar el mismo efecto de un ángulo exactamente igual en todos los lados que se vaya a doblar. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Bueno, en experiencia personal, yo les pudiera decir que sí causa efectos en la realidad trabajando con la lámina. Posiblemente ustedes a lo mejor quizá lo percibieron, quizá no, pero en ciertos diseños muy específicos sí hay variaciones que pueden llegar a afectar, sobre todo cuando los diámetros de doblez son grandes. Ahí tenemos una mayor perspectiva del cambio. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una carcasa de un dispositivo electrónico. Este incremento del ángulo de doblado sí puede perjudicar al momento del ensamble aquí, porque mientras más grande tenemos el ángulo de doblado, la tensión y la compresión acá se hace más significativa, más cuando tenemos un espesor ya considerable, ¿no? Este espesor estamos hablando de un octavo más o menos, ¿no?, de espesor. Entonces, en la realidad sí existe, sí hay una, a pesar de que los libros dicen que no hay una diferencia, sí la hay. Inclusive en SolidWorks hay una herramienta que se llama chapa metálica que nos ayuda a calcular esa variación para hacer el doblez lo más exacto posible, ¿no? Pero bueno, dentro de los doblados o de los dobleces hay dos tipos específicos de doblado, que es el doblado entre formas y el doblado deslizante. Estos doblados, dice ahí de tarea, pero los van a hacer ahorita como actividad en su cuaderno. Van a buscar en internet los conceptos del doblado entre formas, doblado deslizante, y van a poner enseguida del concepto o allá abajito una imagen que represente este tipo de doblado, ¿no? Así como se los he estado poniendo yo aquí, donde está el nombre del proceso, una pequeña definición y una imagen representativa, ¿no? La imagen puede ser a lápiz, no es nada profesional, simplemente que se pueda ver. Y si en la imagen encuentran los nombres de los elementos, también agréguenlos ahí, por favor. Y el número 4 es el proceso de embutido. También lo comentábamos en la clase anterior. Inclusive les puse ahí algunas imágenes y les di unos ejemplos, ¿no?, de la cubeta, perdón, de la olla de la cocina, y también las cubetas son piezas que se hacen en una máquina de embutido. El proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará la forma de la lámina. Aquí está, creo que esta imagen sí se las había mostrado ayer, no recuerdo, pero aquí está el punzón. Es muy parecido al troquelado, pero el embutido no llega a la etapa de la fractura, ¿no? Se queda en la zona plástica. Está el punzón, está la base que se llama matriz, y están los apisonadores o los pisadores, ¿no?, que permiten que la lámina no se vaya junto con el embutido hacia adentro. Aquí está la chapa inicial, pues es la pieza base con la que se va a trabajar el embutido, ¿no? Y aquí está una imagen de un proceso
de embutido, que a pesar que no es tan profundo, vean toda la cantidad de, de subprocesos que tuvo que llevar para ser elaborado, ¿no? Si se fijan, aquí está la pieza base con la que se va a trabajar. Aquí está el primer, el primer proceso, el segundo, y así hasta llegar al final, ¿no? Fíjense que en el último proceso de embutido hay un pequeño troquelado ahí con el que le dan ya el acabado final, y vean cómo se va trabajando la pieza. Creo, si no me equivoco, es una especie de cárter, ¿no? Como un depósito de aceite así para algún motor, si no me equivoco. Bien, como actividad complementaria vamos a ver un video de un proceso que no les voy a decir qué es porque les voy a dar una participación al primero o a la primera persona que me diga cuáles son los dos procesos que se involucran en este video, y le pongo su participación.